Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia depende de la cantidad de luz que recibe. A mayor cantidad de luz, menor resistencia presentará. También se conoce como LDR, del inglés Light Dependent Resistor, resistencia dependiente de la luz. Este es el símbolo eléctrico esquemático de una fotorresistencia. Su funcionamiento está basado en el efecto fotoeléctrico. Una fotorresistencia es un semiconductor de alta resistencia, por ejemplo, el sulfuro de cadmio, que al recibir luz, es decir, al incidir fotones sobre esa sustancia, sus electrones saltan a un nivel energético superior, conocido como banda de conducción, que hace que el material conduzca mucho mejor la electricidad, con lo cual baja su resistencia. La variación de la resistencia al recibir la luz tiene un cierto retardo, con lo cual estos componentes no se pueden utilizar para todas las aplicaciones. Por ejemplo, para aplicaciones de comunicaciones donde quisiéramos a través de la luz pasar mucha información en poco tiempo, no es apropiada una fotorresistencia. Habría que utilizar otros componentes como los fotodiodos o los fototransistores. Pero en cambio son muy útiles en sistemas donde el tiempo de reacción no es necesario que sea muy pequeño. Por ejemplo, un sistema de alumbrado público que se encienda automáticamente por la noche. Voy a hacer una serie de experimentos con esta pequeña fotorresistencia. Tengo aquí este portapilas con dos pilas de 1,5 voltios conectadas en serie, por tanto nos proporciona 3 voltios. El cable rojo el positivo, el negro el negativo. N de negro, negativo. Vale, le he conectado estas pinzas de cocodrilo para que sea más fácil hacer el circuito. Vamos a conectar aquí estas negras. En primer lugar voy a conectar esta resistencia de 120 ohmios para limitar la cantidad de corriente que circulará por el circuito, tanto para proteger la fotorresistencia como para proteger el LED, este diodo emisor de luz que voy a utilizar. Con más pinzas continúo el circuito. Conecto aquí la fotorresistencia. Otro trozo de cable con un par de pinzas. Esto se conoce comúnmente como latiguillo. Y aquí en el extremo voy a conectar este diodo emisor de luz, este LED verde. La pata larga irá al polo positivo, viene por aquí, y la pata corta al negativo. Aquí lo tenemos. Voy a bajar un poco la luz ambiente para verlo mejor. Aquí está el LED y aquí está la fotorresistencia, la LDR. Voy a iluminarla con esta pequeña lámpara. Y observad cómo cuando recibe luz circula más corriente por el circuito y el LED se ilumina con más intensidad. Fijaros ahora que va a parpadear la linterna lo que hace el LED. Tapo para que no interfiera la luz en la visión del LED. También podemos probar a iluminar con una luz ultravioleta. Observad que también es sensible a la luz ultravioleta. Y ahora a continuación voy a quitar el LED y a cambio voy a conectar este miliamperímetro que mide la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Observad cómo está marcando una pequeña cantidad. Si tapo con el dedo, la aguja baja un poquito. La voy alejando, baja. Al acercarla aumenta la corriente, puesto que baja la resistencia de nuestra LDR y permite circular más corriente al circuito. Vamos a poner el parpadeo. Voy a colocar un instrumento más sensible que se llama microamperímetro. Por supuesto, con la cantidad de luz ambiente que hay ahora aquí, marca a tope de la escala. Lo que voy a hacer es, con este tubito de plástico negro, se lo voy a colocar como si fuera un capuchón, para que solo entre la luz que yo quiera del mando a distancia infrarrojo. Ahora lo tenemos muy abajo ya la aguja. Voy a acercar el mando a distancia. Tiene ahí el LED.
es un LED infrarrojo. Vamos a colocar el LED en el extremo del tubito negro y observad cómo sube un poquito la aguja. Es decir, también detecta la radiación infrarroja. Y ahora tenemos un sensor de luz ambiental. Voy a empezar a encender luces. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega si lo saco a la calle al sol. También puedo conectar la fotorresistencia a este multímetro digital, que lo que nos mide es diversas magnitudes eléctricas, como el voltaje, la intensidad o la resistencia eléctrica. Aquí estamos en una escala de 20K, que quiere decir un máximo de 20.000 ohmios. Voy a conectarlo y nos mide la resistencia. Fijaros que si tapo la LDR, la resistencia aumenta mucho. Ahora está marcando unos 14.000 ohmios. Y si la ilumino, va a bajar. Espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos los lunes en CienciaBit.